Muy buenos días a todos, a los que estamos aquí y a los que están en casa o donde sea, pero con el deseo de alabar y bendecir a nuestro Señor y también meditar en su palabra. Así que vamos a inclinarnos en oración y a alabarle a nuestro Dios. Oremos. Señor, en esta mañana te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro único Dios y no queremos servir a nadie más que a ti. Señor, recibe la alabanza que tu nombre merece. Y en este tiempo, Señor, también habla a nuestros corazones. Padre Celestial, bendícenos. Y ahora queremos cantarte, queremos alabarte, queremos glorificar el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Gracias a nuestra hermana Miguelina que nos ayuda. Buenos días, hermanos. Buen día. Buenos días a los que están aquí y a los que están en sus casas. Que el Señor les esté bendiciendo ricamente en esta mañana. Estamos muy agradecidos en esta mañana de que Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, ver un nuevo día, respirar, tener la provisión diaria, pero sobre todo porque tenemos el Santo de Israel, a nuestro Señor Jesús, Santo Príncipe de Paz, poderoso Dios, Alfa y Omega. Gloria a ti, Señor. Hermanos, acuérdense, no soy yo sola que estoy aquí, estamos todos, así que yo quiero escucharlos. Amén. Porque el Señor se mueve cuando su pueblo unido en armonía le alaba. Gloria a ti, Señor, te bendecimos. Aleluya. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Porque eres santo, eres digno, Señor. Con las palmas, hermanos, póngase de pie, vamos. Amén. Entonces, Gloria, y vamos a decir, Gloria, tú eres santo, poderoso, tú eres digno de alabar. Mi anhelo
Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Vivimos para ti, Señor, para glorificarte, Señor, que nuestras vidas te alaben, Señor. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor. Moviéndose en nuestras vidas, Señor. Avívanos, Señor. Oh, 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 oh. Amén. Eres santo, Señor Jesús. Hermanos, si quieren quedarse de pie, si se quieren sentar, pero seguimos alabando y adorando al Señor con esta alabanza de Navidad. Se llama Gloria en las alturas. Pastor, si le puede subir un poquito el volumen de la música, por favor. La razón de celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad. Es el Hijo de Dios. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Así, Señor Jesús. El regalo más hermoso que tenemos es Jesús. Amén. El regalo más hermoso que Dios al mundo dio fue su Hijo Jesús. Oh, oh. Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Oh, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Oh, gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Señor, gracias, Señor. Gracias por ese regalo tan hermoso. Nació el Salvador, Jesús, mi Señor. Amén, Jesús. Y hermanos, y hermoso es saber que por ese Señor que tenemos, podemos estar seguros de la esperanza en Él. Sabemos en quién creímos, en quién creemos. Amén. Bendice al Señor, alma mía, adora su nombre. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre. Amén. El sol nació, ya es un nuevo día. Es tiempo de cantarte otra vez. Pase lo que pase y lo que ha de venir. Hazme que cante hasta el atardecer. Bendice al Señor, alma mía,
nombre es grande y tu corazón, porque eres bueno, yo seguiré cantando. 10,000 razones para adorar. Bendice al Señor, alma mía, adora su nombre. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, mi alma te alaba, Padre Santo. Adoremos en esta mañana al único Dios y Salvador, digno de toda gloria, honra y alabanza. Bendito es su nombre. Él es, hermano, el que levanta tu cabeza, el que te mantiene estable con su diestra. En ese día que no tenga fuerzas, el fin se acerca y es mi tiempo ya. Aún mi alma seguirá alabando por 10,000 años y en la eternidad. Bendice al Señor, alma mía, adora su nombre. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro su nombre. Bendice al Señor, alma mía, adora su nombre. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro tu nombre. Dios, adoro tu nombre. Cristo, adoro tu nombre. Oh, sí, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias, Señor. Canta mi alma al Señor, mi Señor, adoro su nombre. Cristo, adoro tu nombre. Solo adoro tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Muy bien, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga y les acompañe. Y en esta mañana queremos ahora dedicarnos a orar en forma intercesora. Hay varias cosas por las cuales orar. Miren, Emilia Vicente se cayó, se quebró la cadera, está operada en el Kendall Regional. Así que tenemos que orar por ella, tiene más de 90 años. También queremos orar por Gladys, orar por Alicia Jaramillo, orar por Horaria y por otros tantos que tenemos. La mamá de Amory allí en Chile. Así que imagínense, varias cosas por las cuales orar. Pero seguro también hay motivos de gratitud al Señor. Así que vamos a dedicar un tiempo para orar. Vamos entonces a estar un tiempo, los que puedan unirse, traten de guardar la distancia social, por favor, para estar orando. Y los que están en casa, por favor, también, únanse en oración y clamamos al Señor y damos gracias a Él por su bendición. Un tiempo de oración intercesora. Clamemos a nuestro Dios.
tú las bendecido, graduándose y ahora la bendice, la prospera, la ayuda, la anima, la Señor y todas las cosas que tengan que dice hacen. Para que no pueda lograr. Señor, que lo dicen en esta hora, también entonces se encuentra a niñas, estudios, están en sus casas, gracias Dios, a las personas mayores. Recordamos a nuestra vida, Señor, que venía a realizar la seña de los padres. En esta hora todavía estamos Sí, Señor, estamos agradecidos por el privilegio de poder comunicarnos contigo a través de la oración, este medio que tú nos has dejado para hablar, para compartir, para conversar contigo. Y elevamos ante tu trono todas estas peticiones que hemos mencionado, pero también venimos con acción de gracias porque tus misericordias no han cesado para con tu pueblo. Te damos gracias por tu gracia, por tu amor, por tu provisión, por tu cuidado a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y pedimos por tu iglesia para que en estos tiempos sigamos firmes, fieles en anunciar el mensaje que nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a buscar en la carta de Judas. Y vamos a leer los versículos 17 hasta el final. Judas 17 hasta el final. Si me preguntan qué capítulo, ¿qué les digo? El 31 que tiene. Judas 17 en adelante. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio
y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Esta es la palabra del Señor. Judas. Muy bien. Algunos anuncios antes de participar juntos de la cena del Señor en esta mañana. El domingo 20 de diciembre, miren ustedes, 20 de diciembre vamos a tener nuestro servicio a la mañana de Navidad. Espero que todos los cantantes se luzcan ese domingo, tengan sus números especiales, que vengamos con ganas de alabar al Señor. Van a ser varios días antes de Navidad, pero bueno, es el domingo que cae previo a la Navidad. 20 de diciembre a las 11:15. Muy bien, primero eso. Segundo, recuerden los hermanos del concilio que luego de este servicio nos quedamos a algunos a almorzar, otros a ayunar, no sé cómo va a ser, pero nos quedamos un rato luego de este servicio, ya que necesitamos tratar varias cosas importantes de la obra del Señor. Vamos a buscar en 1 Corintios 11, y miren ustedes, estamos leyendo 11, desde el versículo 17. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia que tenía varios problemas, pero con amor él les escribe y dice: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber, o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. ¿Cómo eran? No eran tan asistidas como la nuestra. Se reunían en las casas. Y en las casas, la iglesia primitiva se reunía a comer, y en parte de la comida celebraban la cena del Señor. El que tenía mucho traía mucho, el que tenía poco traía poco, pero todos compartían lo mismo. Y entonces continúa el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ven, como parte de la comida de la iglesia en las casas, compartían esto que era recordar la cena del Señor. Lo vamos a hacer ahora. Los que están en casa, tomarán un trozo de pan, un poco de jugo, y compartirán allí en familia. Nosotros vamos a pedirle al hermano Salvador que nos ayude sirviendo la cena del Señor en este momento. Vamos a pedirle a nuestro hermano René si hay algo de música que nos pueda ayudar mientras compartimos la copa. Gracias. Lo ponemos en un aprieto al hermano René, pero bueno, él sabe mucho de tecnología, así que nos va a ayudar.
Antes de participar, vamos a inclinarnos en oración silenciosa, personal. La palabra de Dios dice que antes de participar de la cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Así que delante del Señor hacemos nuestra conversación personal e íntima con nuestro Señor. Como hemos leído en la Escritura, el Señor dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. También tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu maravilloso amor al enviar a tu Hijo para morir en nuestro lugar, ocupar nuestro lugar. Y así, Señor, por pagar por nuestros pecados, darnos vida y vida eterna. A Él alabamos, glorificamos y esperamos ese momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén. Vamos a la carta de Judas, mientras nuestro hermano Salvador nos ayuda recogiendo las copas. Vamos a nuestra carta de Judas. Y allí estamos entonces con la exhortación a los creyentes. Ustedes tienen en la contratapa el bosquejo del sermón de esta mañana. Mensaje a los creyentes. Está terminando Judas su carta y da un mensaje a todos los creyentes. Y les dice qué cosa, que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Desde que Jesús vino, estos son los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Otros dicen los últimos días, el último tiempo. Estos son. ¿Y qué dice Judas allí? El medio hermano de Jesús. ¿Qué nos está advirtiendo? Que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, aquellos que enseñan cosas raras. ¿Por qué? Porque primero ya los apóstoles nos predijeron que en los últimos tiempos íbamos a tener que enfrentar a falsos maestros y tendríamos que estar claros en lo que creemos. Tenemos que estar ciertos en saber qué es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros viven de acuerdo a su lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es decir, sus propias pasiones. Tratan de vivir y enseñar, pero lo que hacen es vivir de acuerdo a sus pasiones. Y viven esquilmando a la gente, viven sacándole dinero a la gente para ellos vivir como reyes en vez de como siervos. Como reyes en vez de como siervos. Yo les contaba que hace poco uno de los grandes famosos de estos maestros, pidiéndole no sé cuántos millones de dólares a su congregación, por favor, mi avión está viejo, por favor, cómprenme uno nuevo.
¿Qué les parece? Muy bien, viviendo en base a sus lujurias. ¿Y qué pasa con estos maestros? Crean divisiones, enseñan cosas falsas y entonces perturban a la comunidad de creyentes, dividen a la iglesia, ocasionan daño por sus comportamientos vergonzosos. Lo interesante es que estos falsos maestros tienen miles y miles de personas y son famosos, miles de personas que los siguen. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Le sacan todo el dinero que pueden, viven en forma descarada y la gente los sigue. Bueno, señal de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros que tienen mentalidad mundana, viven anunciando que predican el evangelio, pero viven de acuerdo al mundo y se jactan inclusive de eso. Y dicen que, bueno, al fin y al cabo, si tú eres pobre, es porque eres maldito de Dios y Dios no te está bendiciendo y es por eso. Pero además de todo esto, viven, dice Judas, no teniendo el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Lo ven lo que dice ahí Judas? Predican, anuncian, son famosos, pero no tienen el Espíritu de Dios. ¿Tienes tu Biblia? Vamos a Juan 14. ¿Qué dice el Señor Jesús de los verdaderos creyentes? Si vas a Juan 14, versículo 15 en adelante. Juan 14, 15 en adelante dice: si ustedes me aman, habla el Señor Jesús ahí, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. ¿Cuál es ese? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven y lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que en el verdadero creyente, ¿quién vive? El Espíritu de verdad. Pero Judas dice que estos falsos maestros no tienen el Espíritu de Dios. Vayan al versículo 26 de ese pasaje. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es interesante que el Espíritu Santo nos mueve a, cuando alguien nos está enseñando algo raro, algo que no es de Dios, pone en nosotros una inquietud y uno empieza a ver que lo que nos están enseñando no es lo que la Biblia dice. No pasa, no les pasa a ustedes. Uno está escuchando falsos maestros y dice, pero esto no es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, dice aquí el Señor, nos va a guiar a toda verdad. En Juan, vayan al capítulo 16. Y fíjense ustedes el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que, miren ustedes, estos burladores se burlan de la gente, aprovechan de la gente, tienen miles de seguidores, pero hay ciertas cosas que hacen, viven en lujuria, viven según el mundo y no tienen el Espíritu. Cuidado con estas cosas. Así que Judas nos está exhortando a hacer ¿qué? A edificarnos. ¿A edificarnos en base a qué? Nosotros tenemos que edificarnos unos a otros. ¿Haciendo qué? Primero, construyendo nuestra vida en base a la santísima fe. ¿Qué significa de santísima fe aquí? En base a la doctrina pura del Evangelio. Por eso yo insisto tanto
El creyente tiene que oír la Biblia, leer la Biblia, meditar en la Biblia, memorizar la Biblia, aplicar la Biblia. Tenemos que estar siempre nosotros ocupados en no dejarnos llevar por lo que otros dicen. Empezar a estudiar la palabra del Señor. Miren lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Así que el creyente edifica su vida no en base a las grandes luces de falsos maestros, sino en base a estudiar la palabra de Dios, en orar en el Espíritu. ¿Qué significa esto, orar en el Espíritu? Según Judas, es buscando que el Espíritu guíe lo que yo debo orar. No tengo que orar lo que a mí se me antoja, sino buscando la voluntad de Dios. Es buscar su ayuda. ¿Recuerdas aquel pasaje que dice que nosotros no sabemos lo que tenemos que pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles a orar para hacer perfecta nuestra oración? Orar en el Espíritu, dependiendo del Espíritu para que limpie nuestros pedidos y asegure que lo que estamos pidiendo al Señor es en base a la voluntad de Dios. Y además dice allí que no solamente eso, tenemos que estar en la fe, orar en el Espíritu, tenemos que permanecer en el amor de Dios, relacionándonos en el amor de Dios y en la misericordia que el Señor nos enseña a tener con los demás. Ahora, miren qué dice después, versículos 22, 23, que tenemos que tener una vida de compasión. Compasión con los que dudan. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la estrategia de la serpiente con Adán y Eva? ¿Qué les dijo Dios? No, lo que Dios les dijo es, no, siembra duda en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la autoridad de Dios. Cuidado cuando llega nuestra duda. A veces es bueno tener dudas como para preguntarle a Dios, pero cuando es la duda de aquel que está alejándose del Señor, cuidado. También dice que tenemos que ser compasivos con los perdidos. ¿Qué tenemos que hacer con los perdidos? Hablarles del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de ser salvos, pero no somos salvos porque somos buenos, porque somos mejores, porque somos un dechado de virtudes. Somos salvos por la gracia de Dios. Así que nosotros que sabemos dónde tomar del agua bendita del Señor, tenemos que llamar a los sedientos también a que beban de esa agua. Nosotros que hemos saciado nuestra hambre, tenemos que llevarle a los hambrientos la palabra del Señor que nosotros tenemos como gracia, como regalo que no merecemos. Y también dice ahí, cuidado, al hacer esto tenemos que protegernos a nosotros mismos. Y aquí surge algo que es muy importante, y Judas nos lo está diciendo en los últimos versículos. Es muy importante que nosotros consideremos.
y es la doctrina de la seguridad de la salvación. Hay muchos hermanos queridos nuestros que no creen en esto y piensan, ¿qué pasa si el Señor ahora llega y me encuentra en pecado? Me voy al infierno. Ustedes van a ver que hay ciertas iglesias donde creyentes de 5, 10, 15, 20 años de creyentes, cada vez que hacen el llamamiento pasan al frente. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad de su salvación. ¿Puedo yo estar seguro de que el Señor me va a cuidar y que yo no voy a perder la salvación? ¿Se pierde la salvación? Bueno, nosotros creemos que la salvación, que el Señor nos da la seguridad de la salvación. Y Judas nos está hablando de estas cosas. El cristiano debe perseverar hasta el fin, y esto es un mandamiento. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Son palabras de quién? Del Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Así que, primero, es un mandamiento. Permanecer en la palabra de Cristo es la prueba del discipulado. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Así que noten ustedes, perseverar, la perseverancia de los santos, la seguridad de la salvación. ¿Perseverar en qué? Perseverar en una vida de santidad. Yo tengo que permanecer y perseverar en una vida de santidad. Tengo que permanecer en conocer a Dios. Tengo que perseverar en una vida de fe. Tengo que perseverar en una vida de una conducta cristiana, una ética cristiana. Tengo que perseverar en mi lealtad a Cristo. Tengo que perseverar en la obediencia al Señor. Tengo que perseverar en correr la carrera cristiana hasta el fin. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de constancia, de perseverancia. Yo tengo que perseverar en buenas obras que muestren al mundo que el Señor me ha transformado. Tengo que perseverar en los frutos, tengo que perseverar en el Señor. Así que este es un mandamiento. Tengo que perseverar hasta el fin. Y el verdadero cristiano perseverará hasta el fin. ¿Recuerdan el pasaje de Filipenses capítulo 1, versículo 6? Hemos hablado de Filipenses hace poco, ¿se acuerdan? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros? Yo soy salvo porque yo soy bueno, yo fui al Señor, yo me salvé a mí mismo. ¿O fue el Señor que ha comenzado en mí una buena obra? ¿Quién va a hacer que yo persevere hasta el fin? ¿Soy yo o es el Señor? Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar perseverando. Y miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 39. El deseo del Padre es que el Hijo no pierda ninguno. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Juan 6, 39. ¿Quién es el que hace que yo tenga seguridad y constancia hasta el fin? El Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 11, 29, que el llamamiento y los dones del Señor son irrevocables. Una vez que yo he sido llamado y nací de nuevo, eso es irrevocable. No puede ser perdido. Yo podría perderlo si es algo que yo conseguí. Pero la palabra del Señor dice que Él me ha salvado y Él me va guardando hasta el fin. Miren qué precioso lo que Él está diciendo. Al único Dios, dice Judas, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan.
y establecerlos sin tacha. Ahora, ¿cuál es el dicho? Ojo al piojo. Que uno no pueda caer en la apostasía no significa que está inmunizado contra el pecado. Uno tiene que estar vigilante en su vida de santidad. Miren lo que dice Apocalipsis. Fácil de encontrar. Apocalipsis 2, 2 al 7. Miren ustedes Apocalipsis 2, 2 al 7. Conozco tus obras. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? A una iglesia. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ahora viene la cosa. Hablando a la iglesia. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a ver. Los creyentes tenemos que saber que no estamos inmunizados contra estos pecados. Tenemos que estar atentos, vigilantes. Arrepiéntete. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré, quitaré de tu lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiere decir que, muy bien, el Señor me cuida, pero eso no es un salvoconducto para yo vivir y hacer con mi vida lo que quiera. Yo debo estar en santidad, en fe, en entrega, en obediencia al Señor. El verdadero cristiano persevera hasta el fin porque está sostenido por el Señor, no por sus propias fuerzas. El cristiano no se guarda a sí mismo. Judas dice que es nuestro Salvador el que puede guardarnos sin tacha para no caer. Así que nosotros sabemos que Dios jamás abandonará a su pueblo. Su justicia y su fidelidad le impiden que proceda de otra manera. Aún en tiempos de ignorancia e insensatez de su pueblo, el Señor lo guarda. Miren lo que dice el salmista. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Así que el Señor va ayudándome a perseverar. Ahora, muy bien, pastor. Y esos creyentes que estaban con nosotros y ahora se fueron al mundo, ¿qué pasó con ellos? Cantaban con nosotros, tenían cargos en la iglesia, diezmaban, asistían, y ahora se fueron al mundo. ¿Qué pasó con ellos? Mira el punto E. La apostasía da a entender que una persona nunca fue verdadero cristiano. La apostasía significa, ¿qué es apostasía? Negar ahora lo que antes yo declaraba. La apostasía da a entender que una persona nunca fue verdadero cristiano. Busca en tu Biblia, 1 Juan capítulo 2, versículo 19. 1 Juan 2, 19. ¿Tienes tu Biblia allí? Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. 1 Juan 2:19. Ahora,
Acuérdate de lo que enseña Jesús en la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Ve a Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Media hora más y terminamos, no se aflijan. Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Pongan atención, dice Jesús. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. ¿Vieron la gente que enseguida recibe a Cristo, viene, se bautiza, y después, ¿qué pasó? No tienen raíz. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió a 30, 60 y hasta el 100%. Lo que está enseñándonos aquí es que mucha gente dice recibir a Cristo, pero después no dan fruto y se secan. Estaban con nosotros y no eran nuestros. Incluso el apóstol Pablo habla de apóstoles que abandonaron su ministerio y al Señor. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, han dejado al Señor. Y él va a seguir diciendo, incluso compañeros míos, Demas me ha desamparado. Un predicador que servía con él, Demas me ha desamparado amando este mundo. Lo que nos enseña que el que es apóstata es porque nunca nació de nuevo ni fue del Señor. Las doctrinas fundamentales de la fe cristiana subrayan lo que llamamos perseverancia final, el estar para siempre con el Señor. ¿Y cómo yo puedo permanecer firme en el Señor? Porque Cristo está intercediendo por mí. Como lo ha hecho en Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes Getsemaní ahí orando en Juan 17? Ya no voy a estar más tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Pablo va a decir, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En una charla entre Pedro y Jesús, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fuesen trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Mira, he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad
por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Este es el mensaje de Judas. Vamos a inclinarnos en oración. Y alguno, que ore en respuesta a la palabra del Señor que nos asegura la salvación, que nos da seguridad de salvación. Y que ore también por los diezmos y ofrendas que vamos a levantar ahora. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por haber oído, Señor, la seguridad que nos da la salvación, que es únicamente tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que Él es el que nos confirma y no nos permite dudar de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias y te pedimos también que bendigas, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, y de lo que tú nos has prosperado y nos has dado con gratitud, Señor, lo damos con todo nuestro corazón para que se siga extendiendo tu evangelio, Señor, y para sostén de aquellos, Señor, que predican tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a levantarnos y depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas allí en los platos. Algunos podemos hacerlo por la página de la iglesia, IB Vida en Cristo. Arriba hay un botón donde usted pone ofrenda y puede usar su tarjeta de débito o de crédito para hacerlo, o enviar su cheque a la iglesia si no puede asistir. Muy bien. Ha sido bueno estar juntos. Recuerden el concilio que nos quedamos ahora un rato a conversar. Oramos al Señor. Padre, gracias por la seguridad que en ti tenemos. Te alabamos y te bendecimos. Iglesia de Cristo, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.